Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo que nos da para poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dado este día para hablar de tu gran y bendita palabra. Enséñanos tu palabra porque tú eres la verdad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a hablar hoy otra vez del libro de Zacarías, un libro grandioso, fenomenal, un libro que Dios nos va a enseñar algunas cosas para nuestro bien espiritual. La semana pasada nos quedamos en el versículo 4, fue el último que leímos, y por lo tanto vamos a comenzar leyendo otra vez ese versículo 4 de ese capítulo 1 de Zacarías. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Amén. No seáis como vuestros padres. ¿Qué les pasó a los padres de ellos? Que comenzaron a hacer una serie de cosas en contra de la voluntad de Dios. Lo primero que hicieron fue descuidar la obra de Dios. Había pasado 70 años de guerra, habían pasado 70 años contra el pueblo por sus pecados, y el pueblo cayó en un tremendo problema. Dios le dio la espalda por los pecados del pueblo, no hacían caso al pueblo, no hacían caso a Dios, a lo que Dios decía en su palabra, y entonces Dios les entregó a las manos de los enemigos. Y quienes estaban gobernando eran, como decíamos el domingo pasado, eran los gentiles. Era Darío el rey que estaba gobernándolos, y por esa razón le llegaron tantos males. El salario no les alcanzaba para nada, no les ayudó en nada. Tenían una serie de problemas, tanto espirituales como económicos, problemas por donde quiera, no sabían nada qué hacer, y ellos se quejaban y decían que ¿por qué? Entonces Dios le está hablando a este remanente que queda, a esta gente que quedan solos. Ya se habían muerto sus padres, ya entonces ahora Dios le está hablando a ellos, y Dios levanta a hombres como Ageo y Zacarías para que les hablaran. Todos estos eventos pasaron en unos cuantos meses. Y hablando de meses, estamos hablando de que el calendario judío para ese tiempo contaba solamente de 9 meses. En vez de contar con 12 meses, solamente se contaban con 12 meses. Con 9 meses, perdón. Y se contaba desde febrero. Se salía de junio y julio y se contaba desde febrero. Entonces el mes de febrero era el primer mes que se contabilizaba en el calendario judío para esos tiempos. Ya no, ya es otra cosa. Pero para ese tiempo el calendario judío comenzaba en febrero. Y es de ahí que ustedes ven que Dios habla al pueblo. El primer mensaje que se lo da a Ageo, Dios se lo da en septiembre, el 1 de septiembre. De ahí le da el segundo mensaje, se lo da en octubre. Y en este mes, que viene siendo el mes octavo, Dios no habla por Ageo, sino por Zacarías. Y Dios le da este mensaje a Zacarías en el mes de noviembre. Y en el mes de diciembre le vuelve a dar por medio de Ageo otros 2 mensajes al pueblo. Pero aquí en este mensaje, ya en estas visiones, ahora ya Dios le está hablando ya en febrero, el 24 de febrero, del 520 antes de Cristo. Ahí es donde Dios habla al pueblo
y Dios le está diciendo todas las cosas por lo que ellos están pasando. Están pasando por un mal momento. Están pasando por un momento difícil, terrible, de angustia, de hambre, de desolación. Pero ellos habían sido llevados al pueblo para reedificar el templo y ellos no hicieron caso a la reedificación del templo. Y entonces ellos estaban viviendo en sus casas adosadas, en sus casas tranquilitos, muy bien, pero habían descuidado la casa de Dios. Y Dios les está reclamando por Ageo a ese pueblo de que habían dejado la casa de Dios desolada, arruinada, porque había pasado una guerra. Una de las cosas grandes que Dios ha hecho en el mundo, que el mundo, después que se lleva una contabilidad, vamos a decirlo así, han pasado 6,000 y pico de años. Y el pueblo ha vivido unos 200 años en paz. El resto del tiempo lo ha pasado el mundo en guerra. El mundo ha vivido siempre en guerra. El pueblo de Israel ha estado en guerra siempre. Siempre ha estado en guerra. Nunca ha tenido paz. Entonces Dios le está hablando a ellos. ¿Ustedes piensan que a sus padres que les había pasado todo lo que les pasó fue por maldad mía o por sus pecados? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están los profetas que les hablaron? Ya los profetas habían muerto Joel, había muerto todos habían muerto. Jeremías, en fin, todos los profetas habían muerto y ahora Dios le está levantando estos profetas nuevos. Y es Ageo y Zacarías. Ageo era mayor, que Zacarías. Y eso lo dice en el capítulo 2 de no lo vamos a leer ahora, ya lo leeremos después. En el capítulo 2 del capítulo 2 de Jeremías, de Zacarías, Dios le dice a él, acércate a este joven, refiriéndose a Ageo, que Ageo era más joven que él. Acércate a este joven y háblale. Porque ese joven había venido con un mensaje también dispuesto a decir las mismas palabras que decía Ageo. Él decía, vino a mí palabra de Jehová, vi yo a Jehová. Dios ha hablado a este pueblo, a ese remanente, para que ese remanente hiciera lo bueno delante de Dios y Dios hablara al pueblo. Y ahí comienzan las visiones. Desde el versículo 7 comienza Dios a darle visión a este hombre, a Zacarías, de ese pueblo que iba. Una de las cosas que quiero decir antes, que Dios no es cualquier cosa. Dios no se anda mirando si usted bebió, si comió. Alguien le dijo a Cristo que qué pasaba con la comida y él dijo, el pueblo no es, esto no es cuestión de comida ni bebida. Y el apóstol Pablo, específicamente, que fue quien dijo esas palabras, en Romanos, no tendremos tiempo de leerlo, pero en Romanos 14, 17, dice que el pueblo, que esto no es de comida ni bebida, sino de justicia, paz. O sea, Dios está hablando de paz, de justicia, de estar bien, hacer bien las cosas. Cuando yo oigo gente hablando de comida, que si la comida esto, que si la comida aquello, me da deseo hasta de reír, porque no saben ni lo que están diciendo, ¿eh? Están diciendo tonterías. Están diciendo tonterías por llenar, porque son gente que se le ha metido en la cabeza una serie de cosas a lo que la Biblia llama demonio. Se le ha metido una serie de cosas y creen que todo lo que a ellos se les ha ocurrido en la cabeza es palabra de Dios. No. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Dios habló por medio de los profetas su palabra, y su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Y vamos a llegar ahora al versículo 7 de este libro. Al versículo 7
de estos versículos que vamos a leer ahora. Vamos a seguir, en vez de leer el 7, vamos a leer el 6, el 5 y el 6 de este capítulo 1 de Zacarías. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas? ¿Acaso han de vivir para siempre? En cambio, mis palabras y mis ordenanzas que yo mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso ellos se volvieron y dijeron: como Jehová de los ejércitos había decidido tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así nos ha tratado. Amén. Dios va a tratarle a usted conforme a su camino, conforme a lo que usted hace, conforme a lo que yo hago. No nos va a tratar de otra manera. Y Él le está diciendo: ¿ustedes piensan que esto ha pasado? No, no hagan como sus padres. No hagan que yo les mandé los profetas, les mandé a todos esos profetas y no hicieron caso de los profetas. Tienen que hacer caso a la palabra de Dios. Cuando yo era niño, o sea, cuando yo era jovencito, cuando comencé en la iglesia, oía un canto, un corito, como decíamos. Decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. O sea, ¿por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque si usted no le hace caso a la palabra de Dios, usted no le va a hacer caso a nada. Y ese pueblo estaba allí, ese remanente de hombres y mujeres, estaban allí para que le hicieran caso precisamente a la palabra de Dios. Y si le hacían caso a la palabra de Dios, no iban a tener más problemas. Porque el que le hace caso a la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la vida. En ella se encierra la vida. Es la palabra de Dios. Entonces, pues, él le está diciendo a esos hombres y a esas mujeres: no hagan como sus padres. Y yo le estoy diciendo hoy, a mí y a todos los que me escuchan, no le hagan caso a lo que la gente por ahí le dice, a lo que dice Jonás, a lo que dice aquel. Háganle caso a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo oigo cada rato gente diciendo tantas cosas, tantas barbaridades, hasta diciendo que Cristo es el juez injusto. Imagínese usted está jugando con que una gente se le destape a usted diciéndole que Jesucristo es el juez injusto. ¿Sabe por qué es eso? Porque no leen la Biblia. Leen cualquier cosa, cualquier tontería que a alguien se le ha ocurrido escribir por ahí, lo leen y eso lo dan como palabra de Dios. Yo de verdad que a mí me tiene eso enfermo. Cuando yo oigo una gente diciendo: no, porque fulano dijo esto, o porque fulanito escribió lo otro, porque ese es el profeta, porque ahora hay una cantidad de profetas, una cantidad de cosas, una cantidad de gente que dicen de todas las sandeces del mundo. Todo lo que sueñan, lo dicen. Todo lo que creen, lo dicen. Y como ellos lo dicen, ya eso es palabra de Dios. Y mucho cuidado con que usted no diga lo que ellos creen, porque entonces usted no está dentro de la voluntad de Dios. Y de ahí que hablan. Mire, ahora mismo usted va a internet y usted encuentra una cantidad de médicos. Y ese es un médico para esta salud, y otro médico para la otra salud, y otro. Pero si la Biblia dice que toda carne está enferma, que toda cabeza está mal, que todas las carnes están enfermas, que hay enfermedades por donde quiera. Y lo más jocoso de todo, y permítanme la risa, es que la gente que está enfermo son los primeros que hablan de salud. Y yo recuerdo un señor que fue a Sada, allá en Galicia, y dijo que alguien le fue a hablar a él de salud y que tenía 2 fondos de botella en las gafas que él no sabía ni cómo podía ver. Y estaba un muerto viviente. Y cuando él ve a este muerto que está hablando de salud, él dice: pero Dios mío, este muerto que me ha hablado de salud a mí. Pero para usted hablar de salud, usted tiene que estar sano.
Yo no hablo de salud, hermanos. Yo hablo de Cristo. ¿Sabe por qué yo no hablo de salud? Por mis enfermedades. Yo tengo una cantidad de problemas de salud. Una cantidad de problemas de salud. Yo. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad. Y no puedo hablarle a usted de salud sin antes sanarme yo. Porque se ve incongruente de que yo me ponga a decir, no, hay que estar sano. Y yo estoy sano. Y entonces mi mujer y yo todos enfermos. Y la gente va a decir, ¿y por qué no se sabe? ¿Y qué pasó? No, la gente antes de hablar tiene que pensar en él. Yo por eso pienso y hablo de Dios y de su palabra. Eso es lo más grande. Vamos a comenzar a decir a ustedes que hoy, que comenzamos con las visiones que vio Zacarías. Y comenzamos en el versículo 7, que es donde comenzamos a hablar de las visiones. Oigamos el versículo 7 de este capítulo 1 de Zacarías. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Entonces, él era de los hijos de los profetas. No era cualquiera, era un profeta de Dios. Y este Zacarías era tanto profeta como sacerdote. Era un hombre de Dios, era un hombre, y dice, vi yo, habló Dios a mí, vi visiones. Y le da Dios, el Señor, a este joven, porque era un joven todavía, le da 10 visiones en una sola noche. ¡Qué noche tan trabajosa! Y no eran sueños. No se vaya a imaginar, hermano, por favor, que era un sueño, porque ahora la gente sueña y dice que ya Dios le dijo. Y nunca se cumple lo que Dios dice en ellos, porque no es Dios que está diciendo, están diciendo ellos. Esos hombres eran hombres de Dios. Y como ahora no tenemos que necesitar para nada a esos profetas. Ya los profetas pasaron. Ahora tenemos la palabra de Dios. Ella nos habla. La palabra de Dios dice, no fornique, no adultere, no mientas, no robe, no hagas esto. La palabra de Dios lo tiene todo. En ella está todo. No necesito nada yo, porque en ella están todas las visiones, en ella está toda la palabra de Dios vaciada. En la Biblia está toda la palabra de Dios para mí hoy. Y yo hoy, si no hago las cosas porque no quiero, no porque Dios no me lo ha dicho, no me lo ha dicho todos los días. Todos los días yo voy a la palabra de Dios y la palabra de Dios me dice todos los días lo que tengo que hacer. Gloria a Dios. Qué bonita es su palabra. Y allí vamos a ver si podemos desarrollar hoy una de las visiones que tuvo ese joven. Tuve una visión durante la noche. Vi a un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán y estaba entre los mirtos que había en la hondanada. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces pregunté, ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que había conmigo me respondió, yo te enseñaré quiénes son estos. Ahí está mirando la primera visión. Eran caballos alazán que lo estaba guiando un jinete. Ese jinete no era otro que Jesucristo, el Hijo de Dios. El mismo Cristo. Mire, alazán quiere decir rojo. Y el caballo ovedo o amarillento es la lucha, la guerra, la batalla, el fragor de la batalla. Esas son las visiones que Dios le está dando a este joven, al profeta. Y ese caballo blanco es la victoria que se viene detrás de todos esos caballos. Es el último de los caballos, el caballo blanco. Ese caballo blanco quiere decir la victoria que está en nuestro Cristo.
Y dice un corito, cantábamos un corito, dice, la victoria es de nosotros si no desmayamos. En Cristo está la victoria. Él es el dueño de la victoria. Nosotros no tenemos tiempo para seguir desarrollando las otras visiones hoy. Pero si Dios lo permite, para la próxima semana estaremos en estas visiones ya, si Dios quiere, desarrollándola un poco mejor. Y que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima semana.